En Radio Tudela es radio y Sonora De FM. nuevo en Radio Tudela es radio Personajes y nos acercamos curiosidades de Tudela a y conocer Ribera. la actualidad de la mano de Santi Lorente, porque tenemos ganas de conocer personajes o curiosidades de Tudela y la Ribera. Muy buenos días, Santi. Buenos días, Paul. En esta ocasión, ¿a qué localidad o qué vamos a conocer? Pues hoy nos vamos a ir a una historia de esas que se suele decir, una historia feliz, porque vamos a empezar con una historia que empieza de forma un poco oscura, medio gris, pero acaba siendo una historia feliz. Vamos a ir a la harinera de Castejón y vamos a acabar en la bodega Marqués de Montecierzo. Pues todo esto en esta sección que ya ha comenzado y que comenzamos con el viaje. Así que, señoras y señores, disfruten de esta entrevista, de esta sección que vamos a llevar a cabo sobre esta curiosidad. Adelante, Santi. Sí, bueno, empezamos a principios del siglo XX, en 1910, en Logroño, donde un empresario con unos ultramarinos, una tienda de ultramarinos, Evaristo Pérez Íñigo, va a montar el 11 de mayo de 1910, conjuntamente con otros dos socios que ahora comentaré, una sociedad que se llamará la Sociedad Evaristo Pérez Íñigo y Compañía. Como decía, en la capital riojana, Evaristo tiene su tienda de ultramarinos, se unirá a eso una pequeña taona que va a montar y luego entrará en el mercado de la harina de trigo y de la panadería. A él se unirán Leopoldo Moreno San Epifanio y su hermana Leopoldina, hijos de un importante banquero de Calahorra, y comprarán dos fábricas de harina en Logroño y seguirán para adelante con esa sociedad que se ha constituido ante notario en Logroño. En abril de 1913, con miras a ampliar ese negocio harinero, deciden comprar una finca en Castejón. Y aquí es donde empezamos a aterrizar. ¿Para qué? Pues precisamente compran esa finca porque esa construcción de esa gran fábrica de harinas que tienen en la cabeza, teniendo muy en cuenta que la estación de ferrocarril está justo al lado y que eso va a suponer pues, una importante ventaja logística tanto para la recepción de materia de trigo como para la posterior salida del producto de harinas y salvados. 1916 se compraron los terrenos, 44 robos, 3 almudes, 4 hectáreas. Los dueños de los terrenos eran concretamente los condes de Cifuentes, más concretamente la hija, la heredera, María Dolores Queral y Bernaldo de Quirós. En aquel entonces Castejón aún no era municipio independiente, era un barrio de Corella. No será hasta 1927 cuando Castejón va a pasar a ser ya municipio independiente. Por cierto, dentro de 2 años, Paul, habrá que celebrar con los castejoneros y castejoneras que Castejón ya ha hecho su centenario como municipio independiente. Exactamente, una curiosidad que hoy aprendemos y que recordamos, que seguramente muchas personas de la Ribera de Navarra desconocían y que agradecemos este detalle. Seguimos con este viaje en Castejón. El motivo por el ferrocarril, van ahí la compañía Evaristo Pérez Íñigo y Compañía, y ahí nos habíamos quedado. Adelante, en Castejón. Sí. 1918 se abre la harinera. La construcción es una construcción muy importante, un cuerpo central, laterales, adosados, pabellones. En el cuerpo central la fábrica de harina con sótanos, con 3 pisos. En el cuerpo lateral de la derecha los hilos, en la izquierda almacén de harinas y salvados. Cada uno de ellos con sótano. Un montaje importantísimo, oficinas, portería, garaje, taller de carpintería, habitaciones para los molineros. Entre otras cosas, incluso 2 muelles para carga y descarga. La máquina, además, es una máquina importante, es el sistema Daverio, que lo que hace es una producción de 35.000 kilos por cada 24 horas, algo alucinante para la época. Y tenían incluso una línea propia de corriente eléctrica, que era con un cuadro de distribución que estaba enganchada a la Sociedad Hidráulica del Moncayo. En aquel mismo año, en 1918, se constituye en Pamplona, el 7 de septiembre, el Sindicato de Harineros de Navarra, formado por 43 harineras navarras. Y 3 años más tarde, en 1921, se cambia el sindicato por la Asociación de Harineros de Navarra. La harinera de Castejón marca la número 1. Es la más importante de Navarra. Compiten con ella, entre comillas, una harinera, la harinera de la Trinidad de Chabacoy de Pamplona, y atención, una harinera de Tura, la harinera de los hermanos Frauca. Algún día hablaremos también. Y en 1923 se fabrica también en la misma harinera hielo industrial,
un importante adelanto. Y entre 1923 y 1925 ocurre un hecho que luego marcará un poquitín la historia, y es que el hijo de Evaristo, el empresario de Logroño, sí, concretamente Julián Pereciño, se hace amigo, bueno, es miembro del Somatén, la organización paramilitar que ha montado Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera en la dictadura, y va a organizar el Somatel incluso dentro de la propia fábrica. Esto marcará a la postre, años posteriores, elementos que luego van a venir. En 1930 se arrienda la harinera al Banco Agrícola Comercial, que estaba domiciliado en Bilbao, hasta julio de 1934. 1934 se acaba el arrendamiento, el banco no ejecuta la opción de compra y la sociedad inicial de Evaristo Pereciño y Huicía se disolvió. Se disolvió, pero en el mismo momento del acto de la disolución se reúne de nuevo y se hace la venta de todos los terrenos a una nueva sociedad, que la van a componer los calaburritanos, los de Calahorra. Anda. Exactamente, se llamará la Sociedad Mercantil Moreno y Cía. Y a esta nueva sociedad queda compuesta por los socios antiguos, los cónyuges y también los hijos. Y la familia de Logroño, padre e hijo, Evaristo y Julián, desaparecen. En 1936 estalla el golpe militar, se paraliza la actividad de la harinera y aquí va a ocurrir otra de las historias de esta harinera, que en 1937 la harinera es tomada por el Ejército Nacional, el Ejército de Franco, y se convierte en ni más ni menos que una fábrica, una cárcel para prisioneros de guerra, una cárcel para batallones de trabajo, batallones disciplinarios y de castigo. Fríos, húmedos los sótanos de la harinera. Por estos sótanos pasarán más de 3.500 prisioneros de guerra entre 1937 y 1940. Un paréntesis, hay que decir que familiares y antiguos prisioneros han pasado por la harinera años posteriores, cuando ahora está, luego comentaremos, cuando ahora está ya como bodega, para hacer una visita. Luego hablaremos de esto. Bueno, hacinados, mal alimentados, morirán muchos de enfermedades como la tisis, como la tuberculosis. Estuvieron trabajando en las líneas del ferrocarril de Castejón a Zuera y luego hicieron la línea nueva de Castejón a Soria. Muchos de estos prisioneros eran además vascos, eran gudaris, de los batallones de gudaris, y muchos de ellos los vimos en Tudela. Bueno, los vieron en Tudela, en la Plaza de Toros, en Sementales. 1936, 37, sí, 38, 37 hasta el 40, ¿no? Exactamente, hasta el 40. Y estuvieron en Tudela, estuvieron en Sementales, estuvieron en Villafranca, estuvieron en muchos pueblos. Se les llevaba con vigilancia militar para obras institucionales de municipales del Gobierno de Navarra y también incluso a veces para casas privadas, ¿no? Bueno, y algunos gudaris pasado el tiempo y se quedaron aquí. Hay familias a día de hoy que siguen siendo familias de aquellos que vinieron. En 1939 va a haber un incendio. Ahí estaban los prisioneros de guerra, va a haber un incendio, los propios prisioneros fueron los encargados de apagarlo el 16 de septiembre de 1939. Bueno, sobre este hecho decir que hay un registro en el Ayuntamiento de Tudela que habla de la noticia, ¿no? Y dice: el batallón de soldados trabajadores 149 trató de apagar el fuego junto con los vecinos, pero fue inútil. Y dice que la noticia sigue indicando que todo el cuerpo de fábrica quedó reducido a cenizas y bueno, se desmantelará la cárcel como tal, y en 1941 de nuevo vuelve a ponerse en marcha la harinera. El pan era necesario, estamos hablando de posguerra, y atención, porque la harinera se pone en marcha con un personaje muy curioso, ni más ni menos que con Bernardo Colomer Vidal. ¿Quién es Bernardo Colomer Vidal? Pues Bernardo Colomer Vidal es un hombre que nacerá en 1891 en un pueblecito valenciano y que en vez de estudiar se dedicó a trabajar en la fábrica de su padre, que era precisamente una harinera, una fábrica de harinas que estaba situada en la Alcudia de Crespins, junto a Canals, en el sur de Valencia. Qué bueno. A raíz del golpe militar... ¿Pero cómo fue a parar este hombre ahí? Ahora lo voy a contar. Venga, adelante. Gracias. Esta es la historia. La historia es muy interesante. A raíz del golpe militar, era una familia de derechas, de julio del 36, Valencia era zona republicana, pues con su familia en 1937 huye a Marsella, ¿no? Se juntará toda la familia con la mujer y con los hijos y van a entrar por San Sebastián, que ya había sido tomado por el Ejército Nacional. Entra en San Sebastián y se pone a trabajar como guarda de banco en San Sebastián, en Donosti. Y sus hijas entran a estudiar en un colegio religioso de la misma orden en la que estaban estudiando en Valencia. ¿Qué va a ocurrir? Que una monja oriunda de Castejón
habla con las hijas y las hijas le dicen que su padre es harinero. Esta le va a poner en contacto con la familia de los de Calahorra, de los Moreno, y le va a decir que tiene posibilidades de retomar la empresa de la harinera. Esto va a hacer Bernardo, va a alquilar la fábrica, va a localizar en Andalucía a su amigo Vicente Simó y juntos, socios, montarán de nuevo la sociedad que reabre la empresa harinera. Pero la tristeza de esta historia es que todo vino al traste porque en 1941, un año más tarde, muere Vicente Simó y en el año 1942, después de una cardiopatía, Bernardo Colomer morirá también. Los de Calahorra reflotan la harinera entre 1944 y 1955. En 1956 se constituye la Sociedad de Harinas de Castejón. En 1960 estaban produciendo 30.000 kilos diarios. ¿Y qué va a ocurrir? Que en 1966 se tiene que cesar la actividad porque entra en rigor el decreto ley de ordenación triguera del gobierno de Franco, que intervino a nivel estatal la producción y la regulación del mercado harinero y de pan. Se disuelve la sociedad y la harinera estará en ruinas. Se realizarán una serie de compras, de ventas. Bueno, en 1988 va a haber un segundo incendio. Al estar en ruinas, un segundo incendio. Y aquí se acaba toda la historia hasta que venimos al final feliz. Y el final feliz es ni más ni menos que en el año 2002, cuando un señor de Alfaro, Joaquín Lozano, que ya venía del mundo de la viticultura, compra la vieja harinera y con su familia rehabilita en una gran obra de rehabilitación y pone en marcha lo que ahora conocemos como Bodegas Marqués de Montecierzo. Una aventura, como dice Joaquín, una aventura que a lo largo de todos estos años se está dando muchos frutos. Y no hace falta irse muy lejos. Este mismo año, el emergente Moscatel ha sido premiado ya como mejor vino 2025. Tiene dos marcas, Emergente y Montecierzo. Han sido premiados por la denominación origen, la DEO Navarra, como los mejores vinos durante bastantes años. El Rosado, de forma consecutiva, años seguidos, como uno de los mejores rosados de Navarra. Y también por la International Championship Rose de Bruselas. Bueno, yo solo puedo decir que todo lo que he contado aquí hoy, Paul, lo pueden conocer los oyentes y las oyentes si van a visitar a la bodega y están con Joaquín, que es el alma mater de la bodega Marqués de Montecierzo, que es un guía de las instalaciones muy especial, que se pasa un rato muy agradable, que se cata vinos, y yo creo que es uno de los activos más potentes que tiene en estos momentos la Ribera como actividad enoturística. Me tocó conocerlo hace ya unos cuantos años, pero no reparé en la historia que estás contando en estos momentos. Seguramente él, cuando explica la visita guiada, da estos detalles, ¿no?, de la harinera, del dato que has dado. O sea, cuando en 1917, creo recordar, se fabricaban 35.000 kilos de harina al día. Cuando se retomó, aproximadamente en el 56, la Sociedad Harinera de Castejón llegó a los 30.000, o sea que no llegó a la cantidad que se hacían. Pero todo esto es cierto que lo cuenta Joaquín de una forma, además, bueno, pues en tu línea, como te gusta a ti contar las historias, Santi, que yo creo que también eres un fantástico narrador de historias, y Joaquín también lo hace bien, y además me mandabas ahí información de los premios que ha obtenido Viti de sus vinos. Sí, yo creo que es un apasionado, la familia, el resto de la familia también. Yo he tenido el gusto de conocerlos, en varias ocasiones hemos coincidido y es lo que tú comentas. Merece la pena la visita y bueno, y eso. Y yo lo que he contado es un entremés. Él os va a hacer la presentación del plato completo, ¿no? A mí realmente lo que más me maravilla de todo esto es la monja, la capacidad de visión que tuvo cuando vio que en su pueblo había una harinera, de repente conoce a otro, cómo los puso en contactos, qué relaciones públicas. Esa mujer se merece un capítulo aparte, ¿eh, Santi? Sí, porque fíjate, o sea, qué casualidades, ¿no? El hombre se va a Marsella, de Marsella él se pone a trabajar en un banco y de repente las hijas que están estudiando en ese colegio, de repente la monja, ¿cómo que vuestro padre? Ella enseguida dice, no, que yo conozco a los de Calahorra y tal, y bueno, pues la pena es que, fíjate, murieron seguidos, prácticamente lo montaron con todo el esfuerzo, y bueno, sería una historia interesante seguir el curso de la familia Colomer, que derivó todo aquello, ¿verdad? Bueno.
Pues son cosas que de repente se abren y quién sabe si las recogerá alguno de los oyentes que nos está viendo a través del canal de YouTube o que nos está escuchando a través de Radio Tudela, pero hoy hemos querido tener esas tres historias, tanto con la harinera como ahora la bodega Montes de Cierzo. Y también ese dato, 1927 es el año en el que Castellón se independiza de Corella. Estamos a 2 años para la celebración. Santi, muchas gracias por todas las explicaciones que nos has dado. No sé si quieres decir algo más, tenemos un último minuto. No, bueno, comentar que el tema de las harineras, fíjate, hemos hablado también de la harinera de Frauca, etcétera. Hemos hablado de las azucareras en programas anteriores, ¿no? Que a través de lo que fueron aquel sector agropecuario industrializado en primeros del siglo XX, que hay unas historias detrás increíbles, porque fíjate, esta zona hasta los años 60 no va a ser una zona industrializada, ¿no? Pero que en aquellos años esas industrias agropecuarias eran el alma mater de muchos pueblos de la ribera y la importancia que ha tenido la agricultura, ¿no? Entonces, es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Que es nuestros abuelos y nuestras abuelas vivían de todo esto, ¿no? Gracias, Santi, y la semana que viene seguiremos aprendiendo seguro más. Yo creo que sí, ¿no, Santi? Bueno, yo creo que sí. Ahí estaremos. Gracias y hasta la semana que viene, Santi Lorente. Adiós.